Por favor, apaga la luz, ponte cómodo, porque voy a empezar. Vamos a empezar con esta noche de terror. Hace un tiempo, una persona me escribe un correo. Es de esos correos que se me hacen muy interesantes. Y no es que los demás no lo sean. Pero el título que le pusieron, híjole, no entendía por qué. Ahorita ustedes van a saber por qué. Esta persona me cuenta que él trabaja como sepulturero. Él se dedica a hacer o excavar estas fosas donde entierran a los cuerpos, a los fallecidos. Él se dedica a limpiar y darle mantenimiento a un cementerio en su localidad. Esta persona por las noches, algunas noches a la semana, trabaja también como velador. Lo curioso de esto es que dice, mi bisabuelo se dedicaba a esto, mi abuelo se dedicó a esto, mi padre se dedicó a esto y ahora yo me dedico a esto. Lo curioso es que él es pues uno de los hermanos más pequeños de 4 y de los 4 él fue el único que siguió pues con este legado de trabajar en estos centros de descanso como son los cementerios. Lo curioso, amigo, es que él me cuenta que desde que era muy pequeño él siempre quiso acompañar a su papá. No le daba miedo a pesar de que él sabía que era un lugar donde pues descansan los restos de tanta gente. Él con sus hermanos y con amigos jugaban a las atrapadas, a las escondidas, se escondían entre las tumbas y a pesar de que ellos jugaban y pasaban muchas horas de diversión, siempre lo hicieron con mucho respeto. Porque algo que su padre les enseñó es a tener el respeto por las personas que están descansando en ese lugar. Entonces, pues prácticamente siempre se le hizo costumbre visitar, ir a este lugar y de repente él me dice que tenía la costumbre de empezar a caminar. Llegaba en las tardes con su papá al cementerio y empezaba a caminar entre las tumbas. Muchas veces le gustaba leer pues donde estaban los nombres, las fechas y era algo muy curioso para él. Incluso en una ocasión empezó a caminar hasta lo más profundo de este cementerio. Se dio cuenta de algo que se le hizo muy triste. Había tumbas que estaban pintadas, que estaban limpias, que tenían flores, que tenían luz, o sea, le ponían velas. Y al llegar al final, se topó con una tumba muy vieja, muy, muy vieja. Esta persona me dice que esta tumba estaba tan olvidada que ya estaba llena de grietas. Estaba cubierta de limo, de muchas cosas que casi no la veía. Cuando él quita toda la tierra de encima, se da cuenta que es una tumba que iba del año 1840 y le pertenecía a un hombre que se llamaba Eugenio Hernández. Entonces, pues él empezó a quitar el monte, las hierbas que tenía alrededor y empezó a limpiarla. Para ese momento estaban muy cerca las fechas de Día de Muertos. Los que somos mexicanos y los que conocen esa cultura fuera del país saben que son unas fechas donde los cementerios, los panteones se pintan de colores con flores de cempasúchil, moco de pavo, que también se le conoce también a la otra flor, mucha festividad, muchos colores. Y él estaba muy feliz porque decía, es de los días donde el cementerio está lleno de gente. La gente aquí en mi localidad pasa toda la noche en el cementerio festejando, cantando, comiendo, tomando. Y él empezaba a caminar entre las tumbas. Y llegó hasta la tumba de don Eugenio. Y se dio cuenta que estaba totalmente sola. Él dijo, vamos a llevarle algo. Él empezó a recolectar flores de las que encontraba tiradas, ofrendas, cositas, y empezó a llevarle a la tumba de don Eugenio todo esto. Porque él dijo, pobrecito, a estar triste porque nadie lo va a visitar. Eso lo hacía cuando era niño. Vámonos ahora a su edad adulta. Él se queda ya trabajando como panteonero, pero él me dice, después de la muerte de mi papá, fue cuando empezó a suceder lo inexplicable. Él cuenta algo muy triste que suele suceder en muchas familias.
Hay muchos hermanos, pero pocos se hacen cargo de los padres. Para ese punto, él era el único hijo que se quedó con su papá. Los demás hermanos tomaron caminos diferentes, pero nunca lo iban a ver. Él decía, yo veía a mi padre, ya estaba grande de edad, y se deprimía porque ninguno de mis hermanos venía a verlo. Yo era el único que estaba con él. Mi papá empieza a enfermar y yo lo empiezo a cuidar. Cuando mi papá ya estaba muy enfermo, que parecía que ya estaba a nada de pasar a la otra vida, mis hermanos empezaron a llegar a la casa. Mis 3 hermanos a visitar a papá, a ver cómo estaba papá. Y eso me causó felicidad, porque dije, qué bueno que mi viejo va a ver otra vez a sus hijos. Pero en una ocasión los escuchó a los 3 que estaban hablando afuera de la casa, diciendo, ¿qué va a pasar con los bienes de papá? Porque para esto, pues este señor empezó a trabajar desde muy joven, y desde muy joven empezó a ahorrar mucho dinero y compró terrenos, tenía pues bastantes bienes, se puede decir. Y estos hijos estaban hablando entre ellos, ¿qué va a pasar? Dice esta persona que me cuenta el relato, yo me molesté porque yo pensé que habían venido a ver a mi padre, pero ellos tenían otras intenciones. Y él fue y les dijo, oigan, no vengan a papá por muchos años, y lo primero que vienen es a mostrar interés. ¿De verdad a eso vienen? Y uno de ellos, el mayor, le dijo, a ti se te hace fácil decirlo, porque tú tienes seguramente todo esto garantizado para ti y tú lo quieres para ti. Y él le dijo, para nada, yo no me interesa nada de mi papá, me interesa que él se vaya bien y se vaya feliz. Ustedes si quieren los bienes, yo no los quiero. Yo realmente amo a mi padre. Para esto, al poco tiempo, el señor fallece. Cuando fallece, todos estaban haciendo los planes, los 3 hermanos, para, pues digamos, ver cómo se iban a repartir. Historia nocturna. Con mis amigos teníamos la costumbre que después de que salíamos de alguna fiesta, rumba o algo, nos quedábamos en la terraza de la casa de uno de los pelados a jugar dominó hasta tarde. A la abuela de él no le gustaba, pero igual nos dejaba quedar. Nada más le decía, ve que te lo estoy diciendo, después no andes apurado cuando el que sabemos te toque la mesa. Nosotros, como ya llevábamos años en la misma y nunca nos había pasado nada, pues no le parábamos bola. Es más, ya estábamos acostumbrados. Llegábamos con la pea en pleno, sacábamos la mesita, nos sentábamos ahí debajo de un palo de mango que había al pie de la reja, y hasta que la abuela nos salía a decirnos algo, nos revolvíamos la ficha. Pero desde aquella vez que nos pasó eso, yo veo un dominó y se me ponen los pelos de punta. Salimos temprano del cumpleaños de una amiga de ahí de la cuadra. Andábamos contentos porque a uno de los pelados le había salido un buen trabajo y se iba a ir para Medellín a ganarse un buen sueldo. Entonces, nosotros felices por nuestro amigo. Llegamos al cumpleaños, nos quedamos un rato, después compramos una botella y yo le dije, ¿vamos a quemar la mesa o qué? Así decíamos nosotros, refiriéndonos al dominó, y nos fuimos para la casa. Yo creo que lo que nos pasó, y no sé si sean solo cosas mías, es que esa noche la abuela de Miguel estaba enferma y no salió a decirnos nada. Yo siempre les había dicho a los pelados que era ella la que nos cuidaba, pero ese día ella andaba con unos dolores en los pies y no salió a decirnos nada. Resulta que estando nosotros ahí, como una hora jugando, echando cuento y riéndonos, por ahí como a las 3 de la mañana, pasan unos manes, pero bien borrachos. Eran 3. Iban tambaleando, agarrados el uno del otro. El del centro, que era el que se veía más pelado, iba con ropa casual. Iba un garrafón en la mano. El del extremo derecho iba todo vestido de blanco y en sandalia. Pero el de la izquierda, desde que lo vi, ese man me dio miedo. Venía todo de negro, con un sombrero de paja gigante, el cabello largo y descalzo. Yo le hice señal a los pelados como que, ¿esos manes qué? Y ellos solo se recogieron de los hombros. Unos borrachos, fue lo que dijo Yanka. Acá abajo había un pico, seguro vienen de allá. Pero yo no sé por qué, a mí no me parecían normales. Peor aún, cuando pasaron enfrente de la casa y el de negro se nos quedó viendo con una mirada de maldad que nunca se me va a olvidar. Y además pelando los dientes, que se le veían más blancos que una tajada de queso biche, pero no parecían dientes de gente, sino de animal.
De pronto se soltó de los otros dos y se quedó en la reja mirando el juego. A los pelados les pareció normal, un borracho curioso, pero yo sentía que era más que eso. Es una sensación inexplicable. La maldad es algo que uno avecina, como los aguaceros antes de que se ponga la primera nube. Nada más con el sol ya uno sabe que va a llover. Cuando uno presiente la maldad, la piel se te pone incómoda y empieza ese extraño dolor a cabeza que la cara se te pone caliente. Así me sentía yo con ese man ahí mirándonos. Al rato nos dice: juguemos al gallo tapado, el que vaya perdiendo sale. Yo dije: no hombre hermano, ya estamos completos. Pues éramos 4 en la mesa. Pero Miguel dijo: ya yo estoy como empavado. Venga tío, siéntese. Se levantó y le dio la silla. Cuando ese hombre se sentó, hasta el olor de la brisa se puso extraño. Ahí fue cuando los pelados y yo nos quedamos mirando con cara de preocupación, pero ninguno entendía por qué. Entonces empezamos a jugar. Pero antes de revolver las fichas, el viejo dijo: apostemos para que la vaina se ponga buena. El que gane se lleva todo. Entonces sacó una bolsita como de seda y la puso a un lado de la mesa. Eso que está ahí vale un poco de plata, nos dijo. No hombre, pero nosotros estamos mondados. Lo que teníamos lo gastamos en ron, le he dicho yo. El hombre se quedó en silencio, se pasó la mano por la barba y dijo: ya sé, yo tengo un negocio. Si yo gano, ustedes me dan un día de trabajo allá donde yo vivo. Nada del otro mundo, dijo el tipo. Nosotros nos miramos las caras, ya sentimos. El hombre ganó los 2 primeros juegos en un 2x3. Nada más quedábamos él y yo en la mesa, mientras que los pelados se echaron para atrás y se recostaron mirando el juego. Dividimos las fichas otra vez en partes iguales, las alineamos y empezamos. Volteo yo la primera y qué leche, me sale el doble 6. Perdí, no joda, fue lo que dije. La segunda también la perdí. El man solo me miraba y se reía. En ese momento me di cuenta de algo. El man solo volteaba las fichas con la mano izquierda, mientras que la mano derecha la tenía apoyada en la mesa con el meñique y el índice por fuera, dando con esto siempre 6 golpes pausados. Los dejaba quietos y luego repetía la misma acción. Pero lo más raro era que cada vez que daba un golpe, el corazón se me detenía y me daba más y más calor. Fue ahí cuando noté que estaba sudando a chorros y que respiraba con dificultad, mientras que los pelados se habían quedado dormidos en las sillas con las caras pálidas. El único que no estaba era Miguel, que se había levantado cuando le dio la silla al tipo, pero no había regresado a la terraza. Seguimos jugando. Como a mitad de fichas ya estábamos casi iguales en pinta. Le había ganado varias en fila y podía ver su cara de molestia, pero yo no aguantaba más. Los ojos se me cerraban y me estaba ahogando. Todo lo veía borroso, como si hubiera una estela de humo cubriendo el lugar. Recuerdo que faltaban como 6 fichas cuando sentí unos susurros que venían detrás mío. Era la voz de la abuela de Miguel rezando el credo. Yo me estaba tambaleando mientras el tipo resoplaba de rabia. De pronto me gritó: ¡juega, idiota, juega! Ahí reaccioné y le juro que lo que vi en los ojos de ese tipo, lo que sentí en ese momento, la sensación que recorrió mis entrañas, es algo que no le deseo a nadie. Mi cuerpo se estremeció por completo. Fue como si estuviera dentro de una campana y afuera alguien con un mazo le diera garrotazo. Me sentía a punto de convulsionar. Tenía las uñas clavadas en la mesa y las venas de las manos me palpitaban como si candela corriera por dentro de ellas. De pronto la abuela de Miguel puso su mano en mi hombro y me dijo: repite conmigo. Y dijo la siguiente oración: Dios, te pido me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y que oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Cuando yo dije eso, algo en mi estómago comenzó a vibrar. Vomité y caí privado. Cuando me desperté, los pelados estaban ahí mirándome y me explicaron lo que realmente pasó. Que yo, por alguna razón, me levanté de la mesa cuando pasaron los 3 tipos. Los saludé como si los conociera y les acepté un trago. Que después de eso me puse a hablar locuras en la mesa, que según yo estaba jugando con otro tipo, que tenía la mirada perdida y me reía solo. Ellos se asustaron y llamaron a la abuela de Miguel, que al verme así comenzó a orarme hasta que vomité una bolsita negra llena de huesos. Días después me explicaron que lo que me dieron fue un trago cruzado, una vaina que usan para hacer que la gente cometa desgracias. Dicen que los perros pueden ver cosas que los humanos no pueden. Y dicen que incluso si le quitas las lagañas a un perro y te las colocas en los ojos, podrá ver entidades.
y espíritus, tal como lo hacen ellos. Me envían una historia que me voló la cabeza desde Maracaibo. Roberto me cuenta que una semana antes de que su padre falleciera, el perro se comportó de una manera misteriosa en esa semana. Empezó a ladrarle a los rincones sin ningún motivo. Empezó a ladrar debajo de la cama de su padre. Empezó a llorar por las noches sin parar. Y en la mañana, cada vez que el padre salía a trabajar, el perro lo rasguñaba, le jalaba los pantalones, le mordía los zapatos, como que no lo quería dejar salir. Cuando este hombre se iba al trabajo, el perro lo que hacía era quedarse, viendo debajo de la cama y ladrando. Al pasar del tiempo, el perro se puso flaco en esa semana. Ya no quería comer y ya no pasaba ni siquiera para el cuarto del padre, que era donde se la pasaba, desde la puerta. No quería pasar, ladraba siempre debajo de la cama. Y el día que este señor fallece, el perro no dice nada, no ladra, simplemente está allí triste, tirado en el piso. ¿Y saben qué hace cuando el padre sale? Pues se mete debajo de la cama. Debajo de esa cama donde tanto miedo le daba, donde ladraba tanto, como si supiera que la muerte ese día, que se encontraba siempre durmiendo con el padre, lo hubiera acompañado a la puerta. Ese día el padre se llevó la muerte pegada en la espalda. Y el perro lo sabía, ya el perro sabía que se iba a morir. Ese día vio cómo la muerte salió con su padre. Ese día vio cómo él sabía que se iba a morir. Una cosa sorprendente. Es por eso que los perros tienen un sexto sentido. También cabe destacar que este perro, apenas una semana después de que el padre muere, pues muere él también. Y esto suele pasar cada vez que algunos dueños mueren, el perro también consecuentemente muere. Rápido, una semana o 2 semanas después. Ese sexto sentido que los perros tienen, no lo tienen tan desarrollado otros animales. Aunque se sabe que también pueden ver cosas, lo de los perros es sorprendente. Ven y sienten cosas que nosotros no. Te contaré una anécdota muy aterradora que me ocurrió en mis años de trailero, allá por los años 90. Soy fanático del terror, así que me animé a compartirla con toda la comunidad. Yo trabajaba por temporadas. A veces viajaba por semanas transportando materiales de construcción de un estado a otro aquí en México. En una ocasión me tocó ir a Jalapa, Veracruz, desde la capital del país. Y fue ahí cuando me ocurrió este suceso que estoy por contarles. Yo iba conduciendo mi camión como de costumbre y la noche se hizo presente. Estaba comiendo mi cena que había comprado esa noche en un puesto de una gasolinera, pero ya pasaban de las 11 de la noche. En ese entonces estaban arreglando un tramo de la carretera y había una desviación obligatoria por un tramo entre el monte y los árboles. Según esto era un tramo pequeño, pero a mí se me hizo eterno. Recuerdo que había mucha vegetación por la sierra. Estaba escuchando un programa en la radio que era muy popular aquí en México, donde la gente llamaba para contar sus historias paranormales. El tema de esa noche en el programa era de brujas, trabajos de brujería y todas esas cosas. Venía escuchándolo tranquilamente mientras cenaba y transitaba por ese camino oscuro entre los árboles. Iba completamente solo, es decir, no venían carros detrás de mí ni enfrente, así que el ambiente de por sí ya era bastante inquietante. Cuando de pronto escuché un golpe muy fuerte en la caja del tráiler, como si algo muy pesado hubiera caído sobre él. Así que yo frené de golpe, pues no supe qué había sido eso, y quise salir a ver qué fue ese ruido. Me arrepentí toda mi vida de haberme asomado, pues al girar la cabeza hacia arriba, vi una silueta de lo que parecía ser una mujer, con el cabello alborotado, largo y despeinado. Vestía de negro y estaba en cuclillas arriba de la caja del tráiler, y parecía tener su mirada fija en mí. Y de pronto pude ver cómo esa mujer se arrastraba con sus manos y pies por todo el techo directo hacia mí. Yo de inmediato volví a mi asiento y cerré las puertas con candado. Aceleré lo más rápido que pude para que lo que fuera eso saltara o se cayera. Pero fue todo lo contrario. Esa cosa empezó a hacer ruidos de animal. Hasta la fecha aún no sé exactamente cómo explicarlo, pero eran unos ruidos tan horribles que yo jamás había escuchado. Ni lo volví a hacer. Era algo tan aterrador y escalofriante que yo solo pensé en rezar. Y lo hacía en voz alta para que aquella cosa escuchara y se fuera.
pero esta cosa empezó a gritar, o más bien a gemir como de dolor. Yo te quiero contar esta última historia. Y esta historia también ha sido de las que, al igual que la primera, me deja sin palabras, porque no sé realmente qué sea. Se llama El Elemento, esta historia, y nos las comparte Sergio. Sergio nos menciona que él es de Ciudad de México y que desde siempre ha estado acostumbrado a ver pues todo lo relacionado a la magia, a la brujería, a la hechicería, porque él todo el tiempo vivió con su abuela. Dice que sus padres todo el tiempo eran trabajar y solamente le enviaban a su abuela pues dinero para la manutención de este chico, ¿no? De Sergio. La abuela evidentemente era bruja. Entonces dice, la abuela tenía su altar, siempre con velas. No me quiso decir con qué trabajaba la abuela, le pregunté, pero no me dio razón. Pero tenía la abuela como su recinto dentro de su casa, donde estaba su altar, sus velas. Tenía también como, vamos a llamarle, su consultorio, donde atendía a él a la gente que llegaba. Y pues Sergio, como lo dije en un principio, acostumbrado a ver personas, y a Sergio lo dejaban entrar a las consultas. Él se enteraba de todo el chisme, ¿no? Y él me dice, trabajos siempre eran amarres, siempre eran rompimientos de brujería. O sea, era como el pan de todos los días. Entonces, todo el tiempo vio a su abuela trabajando. Era ya algo súper normal para él. Un día llegó un hombre con su abuela. Dice que era un hombre que nunca lo había visto antes. Era alto, de piel muy blanca, y todo el tiempo usaba gabardina. Se veía que el señor pues tenía dinero, le iba muy bien. Dice, esa vez se le hizo extraño porque él siempre podía estar dentro del consultorio, pero esa vez su abuela le dijo, ¿sabes qué, hijo? Espérame afuera. Sí, tienes que esperarme afuera. Pero dice, la verdad, pues me carcomía el saber qué es lo que iban a hablar. Dice que la abuela cierra la puerta y él, dice, había un orificio en la puerta. Y dice, yo estuve ahí como viendo, escuchando. Demoró como 2 horas con este señor. Y dice, yo solamente veía cómo mi abuela movía como la cabeza, como diciendo que no, o como que volteaba mucho hacia arriba y como que, ¿sabes? Intentaba entender o interpretar la plática, pero no le quedaba claro. Después de 2 horas sale este señor, se despide de la señora y escucha que su abuela le dice, voy a hacer todo lo posible, pero cuente con ello. Ya el señor se despide y le deja un fajo de billetes. Y dice, wow, o sea, se veía bastante grande. Y mi abuela pues se puso a trabajar. Y quiero decir algo bien, digo, a mí me dio un poquito de risa, pero no debería darme. Porque dice, mi abuela, cuando requería cosas, ella iba y las buscaba. Por ejemplo, plantas, incluso huesos. Dice, mi abuela entraba al panteón y mi abuela sacaba el hueso de un muerto. En esa ocasión, como le pagaron muy bien, la abuela me dijo, vamos al mercado, vamos a comprarlo. Entonces dice, pues fue un poco gracioso porque se notó que el trabajo estaba muy bien pagado, tanto como para comprar las cosas y no conseguirlas de forma ilegal, hurtando, ¿no? O robando. Dice que se va con él al mercado y empezaron a comprar un montón de cosas, elementos, velas específicas de un color, de un tamaño, tal hierba, pero faltaba una cosa, un solo elemento. Y por ese elemento, dice Sergio, que caminaron y caminaron y caminaron y caminaron. Dice, recorrimos casi toda la parte, y eso que es enorme, la parte donde se venden ese tipo de cosas. En todos los lugares nos decían, no, o sea, y pues Sergio escuchaba que hubo una persona que incluso le dijo, o sea, eso es hasta imposible. Y Sergio con la duda de ¿qué es? ¿Qué es? La abuela pues no le decía. Entonces seguían ellos caminando. Y llegaron a un lugar donde había un señor. Y el señor dice que cuando escucha a la abuela, lo que buscaba, hace... Es grande el trabajo.
Mira, no lo tengo, pero te lo puedo conseguir. Una semana lo vas a tener. Recién extraído. ¿Quién sabe de qué hablaba? Sergio intuye que se trata de un muerto. Pero Sergio nos dice, yo antes ya había ido con la abuela al panteón y aparte también antes ya había comprado en ese mercado. ¿Por qué no simplemente lo hace? ¿Qué se supone que es? ¿O de quién? ¿O de qué? Que tanto que ese señor le dijo, en una semana te lo tengo. Pero te advierto, va a costar mucho dinero. La abuela dijo, sí, no te preocupes, ya sé que cueste. Regresan a los días después de que este señor le dijo tanto tiempo y el señor le entrega una cajita como de madera envuelta en un listón rojo. Dice, aquí está, es tanto. La cantidad en pesos mexicanos es absurdo y lo voy a decir. Pesos mexicanos, 100,000 pesos. Dólares, aproximadamente $5,000. Una barbaridad. Y era, o sea, venía dentro de lo que era como una cajita de madera. O sea, ¿qué podía valer tanto dinero? La abuela, dice, se mete la mano en un mandil que tenía, llevaba el dinero ahí como si nada, da ese mismo fajo que le había dado este señor, que era muy grande, lo paga, el señor cuenta y se va. Dice, todavía la abuela le dice, ¿es legítimo? Sí, puedes hacer la prueba, tú sabes cómo, hazlo. Dice, ok, la abuela se lo lleva y dice, llegando a la casa, la abuela se destrampó. Dice, me dijo, hijo, voy a estar ocupada, no me molestes. Literalmente la abuela entró a su consultorio, a donde está su recinto, se encierra y la abuela se puso a trabajar. Dice Sergio que la abuela estuvo encerrada 2 días completos, 2 días y 2 noches. La abuela no ni siquiera comía. Dice que él le daba miedo, le tocaba y le gritaba, vete. Y él siempre por ese mismo hoyito donde espió la primera vez veía. Y siempre veía a la abuela como hincada. Otras estaba como rezando, pero una lengua extraña. En otras la veía tirada. En otras, o sea, como que todo el tiempo la abuela estaba. Y después de 2 días la abuela sale. Dice que cuando sale la abuela se veía diferente, se veía hasta enferma, ojerosa, súper empapada de sudor. Pues no se bañó en 2 días, o sea, ni siquiera durmió. Dice que la abuela sale con la misma cajita y le dice,